Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la gripe española en Caracas y cómo fue esa situación en el Hospital Vargas de Caracas a través de información obtenida del libro 100 años del Hospital Vargas del doctor Luis Chacín Álvarez. Para el año de 1918 llega la gripe española a Venezuela. El poeta Andrés Eloy Blanco nos dice: "Y llegó el año de la peste, moría el pueblo bajo el sol, con su cortejo de enlutados pasaba al trote algún doctor, y en un hartazgo dilataba su puerta a los hijos de Dios". Este es un reflejo de la alta mortalidad para la época de la pandemia en un pueblo rural, en un pueblo muy desasistido. La pandemia de gripe española afectó a unos 500 millones de personas, produciendo más de 20 millones de muertes, de acuerdo a lo que se ha estimado. La palabra gripe o gripa proviene del francés grippe, que significa currucar, para otros es la rapidez de inicio de los síntomas, y esto nos refleja la actitud del paciente cuando se contagiaba con esta enfermedad tan virulenta. La palabra influenza proviene de la frase influenza da freddo, que nos habla de la influencia, del frío o de la asociación del enfriamiento con la enfermedad, por los escalofríos y las fiebres que presentaban estos pacientes. Esta pandemia se denominó gripe española, sin embargo, aparece por primera vez en los Estados Unidos de América en un fuerte militar. Para diciembre de 1917 se cree que aparece el caso cero de esta pandemia, que fue H1N1, y probablemente al mutar se hizo más contagiosa en personas jóvenes y se elevó la mortalidad. Para 1918 el presidente norteamericano Woodrow Wilson consulta al general Peyton March, jefe del Estado Mayor, si debía suspender el envío de tropas a Europa. Sin embargo, se tomó la decisión, por cuestiones de guerra, de enviarlos a Europa, y allí comienza la diseminación de esta pandemia. Para el 4 de marzo de 1918 aparece el primer caso índice, en Fort Riley, en los Estados Unidos. En Venezuela llega 6 meses después, aproximadamente el 8 de octubre de 1918, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaba en Venezuela para finales de 1918 y cómo llegó la gripe? En Venezuela se consolidaba la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. El doctor Luis Racetti publica para ese año su artículo La gripe o influenza como un reflejo de lo que venía sucediendo a nivel mundial. El 8 de octubre llega al puerto de La Guaira la fragata argentina Pueyrredón con más de 400 hombres, la mayoría de ellos infectados con la pandemia proveniente del puerto mexicano de Veracruz. Producto de la llegada de la pandemia a Venezuela, el 8 de octubre se constituye la Junta de Socorro del Distrito Federal, encabezada por el doctor Luis Racetti, con un grupo prominente de médicos y presbíteros. Su función fue enfrentar la pandemia en Venezuela. Para finales de 1918, el diario El Universal publica, específicamente el 29 de octubre, lo siguiente: eficaz acción del gobierno contra la epidemia, aportando $500,000 a la campaña sanitaria que empezaba a organizarse. Se creó la Junta de Socorro por decreto del presidente provisional de la República, doctor Victorino Márquez Bustillo, encargado de la primera magistratura. Esta Junta de Socorro fue impulsada fundamentalmente por el doctor Racetti y desempeñó un papel extraordinario en la organización sanitaria contra la epidemia gripal. Vale la pena mencionar que ya se tenía información en gobiernos y autoridades sanitarias y se había desestimado la importancia de la pandemia, diciendo incluso en comunicaciones oficiales en los archivos de Miraflores que era un simple catarro o una simple gripe. Las medidas iniciales de esta Junta de Socorro fue regularización de los precios de la medicina, de los artículos de primera necesidad, la suspensión temporal de los espectáculos públicos y de cualquier otra forma de reunión como medida sanitaria. A la derecha podemos ver la foto de ese grupo
Y abajo tenemos el libro de registro de muertes en hombres del Hospital Vargas de los primeros casos fallecidos por gripe. Para ese año de 1918, el 7 de noviembre, fallece por gripe el coronel Ali Gómez, hijo directo del presidente Gómez. Alrededor del 14 de noviembre se llegó a pensar en una declinación de la epidemia, pero a finales de ese mes se habla de recrudescencia, con más de 100 nuevos casos diarios. En el punto más álgido de la epidemia se dieron, de acuerdo a algunos historiadores, hasta 100 muertes por día. En la sala de griposos del Hospital Vargas para diciembre de 1918, tenemos que el número de casos seguía siendo alto. Y acá podemos ver el listado. Posterior al 14 de diciembre, y en este punto estamos hablando unas 10 semanas después del inicio de la pandemia en Caracas, comienza una reducción progresiva del número de casos, una efervescencia de la pandemia. Para el 24 de diciembre, y ya esto es un reflejo de que había desaparecido un poco la situación de conmoción, la Junta de Socorro, previa desinfección, entregó el templo de la Logia Masónica de la esquina de Maturín, que en su momento fungió como hospital de emergencia. Ya no hacía falta. Papel desempeñado por el Hospital Vargas, mortalidad en varones por gripe. El Hospital Vargas, siendo la institución asistencial más importante de Caracas para ese momento, jugó un papel importante en la atención tanto ambulatoria como de hospitalización de estos pacientes. Acá a la izquierda vemos el número de casos de gripe que requirieron atención médica y a la derecha tenemos el gráfico con la mortalidad donde podemos ver con claridad que el inicio de la pandemia, el 8 de octubre, tenemos entre unas 8 y 10 semanas para la reducción de la mortalidad de la pandemia, lo cual ocurre alrededor del 24 de diciembre. ¿Cómo se compara con otros países? A la izquierda tenemos el gráfico de la mortalidad de pandemia en algunas ciudades europeas y norteamericanas. Tenemos Nueva York, Londres, París y Berlín. Y vemos que hay un pico importante para el mes de octubre, comienzos de noviembre, es decir, entre 5 de octubre y aproximadamente 7 de diciembre se da el grupo importante de casos de mortalidad. Y luego tenemos un segundo pico en este registro. Muchas gracias por su atención.